¿Crees que un ser sobrenatural que invade pesadillas puede transformarse en cualquier cosa y se alimenta del miedo humano es más fuerte que un asesino que resucita del infierno y no muere ni siquiera con un disparo en la cabeza? ¿Crees que Freddy Krueger es más poderoso que Jason Voorhees? ¿Quién crees que ganaría en una pelea? ¿El demonio de los sueños que controla la realidad o el monstruo físico que no deja de perseguir a sus víctimas incluso después de la muerte? Deja tu comentario ahora. Ahora vamos a descubrir la extraña anatomía de Freddy Krueger y entender qué lo hace tan poderoso e imparable. Pesadilla en la calle Elm no es solo una de las películas de terror más icónicas jamás creadas, sino que también presentó al mundo a un antagonista que revolucionaría el género para siempre. Freddy Krueger, con su suéter de rayas rojas y verdes, sombrero fedora, piel quemada y la infame garra con cuchillas, trascendió la condición de simple villano para convertirse en un fenómeno cultural. 1, 2, Freddy va por ti. La canción de cuna que aterrorizó a toda una generación ilustra cómo Krueger penetró en el imaginario colectivo, convirtiéndose en una figura mitológica moderna. Hoy exploraremos no solo la historia de este demonio de los sueños, sino que nos adentraremos en las profundidades de su fisiología sobrenatural, su perturbadora psicología y los mecanismos que hacen de Freddy uno de los antagonistas más fascinantes del cine de terror. Entonces, los orígenes oscuros. Freddy Krueger nació el 12 de noviembre de 1938, fruto de una de las concepciones más traumáticas jamás retratadas en el cine de terror. Su madre, Amanda Krueger, era una monja que trabajaba en el asilo psiquiátrico de Western Hills. Durante la época navideña, debido a una falla de seguridad catastrófica, Amanda fue accidentalmente encerrada en una sala con los internos más violentos, quienes la violaron repetidamente durante días. De este acto atroz nació Frederick Charles Krueger, literalmente concebido de la maldad en su forma más pura. La infancia de Freddy estuvo marcada por traumas continuos. Criado por el abusivo señor Underwood, su padre adoptivo, el joven Freddy enfrentaba acoso constante en la escuela, donde lo llamaban hijo de 100 maníacos. Estos traumas tempranos moldearon su psique distorsionada, manifestando comportamientos sádicos desde una edad temprana, incluyendo la automutilación con cuchillas y el asesinato de pequeños animales. Esta construcción de personaje creada por Wes Craven no fue accidental. Establece el concepto freudiano de trauma infantil como base para un comportamiento desviado en la adultez, añadiendo profundidad psicológica a un género que a menudo se conformaba con asesinos unidimensionales. La transformación demoníaca. El punto de inflexión en la existencia de Freddy ocurrió cuando los padres furiosos de Springwood, tras su liberación por una technicalidad legal, tomaron la justicia por sus propias manos. Lo acorralaron en la caldera donde cometía sus crímenes, incendiaron el lugar y quemaron vivo a Krueger. Sin embargo, la muerte física de Krueger fue solo el preludio de su evolución sobrenatural. En el momento de su muerte, 3 entidades ancestrales conocidas como los demonios de los sueños, Dream Demons, le ofrecieron a Freddy un pacto, poder ilimitado en el reino de los sueños, a cambio de convertirse en su agente en el mundo mortal. Este pacto transformó a Krueger en una entidad única dentro del panteón de los villanos slasher, un asesino que trascendió la muerte para convertirse en un depredador metafísico. Esta transformación no fue meramente cosmética. La anatomía de Freddy pasó por una transfiguración fundamental. Cuerpo incorpóreo. A diferencia de asesinos como Jason Voorhees o Michael Myers, Freddy existe principalmente como una entidad espectral. Su cuerpo quemado en el mundo real es solo un ancla para su existencia en el reino onírico. Regeneración adaptativa. Incluso cuando es asesinado en las películas posteriores, Freddy nunca permanece destruido. Su esencia encuentra maneras de reconstituirse, frecuentemente a través del miedo colectivo. Manipulación de la realidad. En el reino de los sueños, la anatomía de Freddy es completamente maleable. Puede transformar su cuerpo, extender sus miembros o manifestar cualquier alteración física que su perversa imaginación conciba. Fisiología onírica. El cuerpo de la pesadilla. La condición física de Freddy Krueger tras su muerte representa uno de los aspectos más fascinantes de su mitología. Su apariencia carbonizada no es solo una elección estética, sino un reflejo de su esencia corrupta y torturada. La piel de Freddy presenta quemaduras de 3er y 4º grado, con tejido necrótico expuesto y una textura que recuerda a cera derretida. Esta apariencia no es estática, oscila entre estados de descomposición avanzada y una semi-regeneración grotesca, simbolizando su existencia liminar entre la vida y la muerte. Las cicatrices de Freddy no siguen un patrón convencional de quemaduras.
Parecen casi orgánicas en su distribución, como si fueran expresiones físicas de su maldad interior. Neurológicamente, Freddy representa una anomalía. Sus terminaciones nerviosas deberían estar completamente destruidas por las quemaduras, pero él demuestra hipersensibilidad al tacto, lo que sugiere una inversión de las funciones neuronales normales. El sistema circulatorio de Krüger también desafía la lógica biológica. Cuando es herido, rara vez sangra de manera convencional. En cambio, sus heridas exudan un líquido verdoso amarillento o una sustancia similar al pus, lo que indica una corrupción fundamental a nivel celular. La anatomía del poder. Como caza Freddy. El método de caza de Freddy es único y meticulosamente estructurado. Localización de las víctimas. Freddy posee una capacidad telepática para percibir el miedo en adolescentes vulnerables, especialmente aquellos relacionados con las familias que lo mataron. Infiltración onírica. Él penetra en el subconsciente de las víctimas durante la fase REM del sueño, cuando son más vulnerables psíquicamente. Manipulación del entorno. Transforma los sueños de las víctimas en laberintos personalizados basados en sus miedos más profundos. Alimentación psíquica. Cada muerte fortalece a Freddy, no solo emocionalmente, sino también energéticamente. Él literalmente se alimenta del terror de sus víctimas. Cosecha de almas. Tras la muerte física, Freddy absorbe las almas de sus víctimas, incorporándolas a su propia esencia y aumentando su poder. Este ciclo depredador sigue un patrón casi parasitario, con Freddy funcionando como un depredador psíquico ápice en el ecosistema de los sueños. El guante. Extensión anatómica. El icónico guante de Freddy merece un análisis propio, ya que representa más que un simple arma, es una extensión de su anatomía alterada. A diferencia de lo que muchos suponen, el guante no fue creado después de su muerte. Krüger lo fabricó cuando aún era humano, simbolizando su transición de depredador común a algo más ritualístico. Compuesto por una base de cuero reforzado con una estructura metálica, el guante presenta 4 cuchillas de aproximadamente 15 centímetros fijadas a los dedos. Las cuchillas están ligeramente curvadas, maximizando el daño al ser arrastradas a través del tejido. Wes Craven reveló que la inspiración para el guante vino de observar el comportamiento depredador de los felinos, notando cómo los gatos retraen y extienden sus garras. En el contexto onírico, el guante trasciende su forma física para convertirse en una manifestación directa de la voluntad de Freddy, apareciendo frecuentemente separado de su cuerpo o transformándose en otras armas. En la nueva pesadilla, el guante evoluciona para convertirse en parte integral de la anatomía de Freddy, fusionándose con huesos, tendones y carne en una simbiosis grotesca, representando visualmente cómo la violencia se ha vuelto inseparable de su identidad. Metamorfosis, la anatomía fluida. Una de las capacidades más perturbadoras de Freddy es su habilidad de metamorfosearse. Esta capacidad no es solo cosmética, sino que representa una manipulación fundamental de la materia y la energía en el reino de los sueños. Transformaciones completas. Freddy puede asumir cualquier forma humanoide, desde personas conocidas por la víctima hasta figuras arquetípicas como médicos o autoridades. Manipulación corporal. Puede extender miembros, manifestar tentáculos o transformarse en criaturas no humanas como la serpiente gigante vista en Los Guerreros del Sueño. Fusión con objetos. Freddy demuestra la capacidad de fusionarse con elementos del entorno onírico, convirtiéndose en parte de autos, televisores o incluso estructuras arquitectónicas. Manifestaciones parciales. Una de las técnicas más aterradoras de Freddy es su capacidad de manifestar solo partes de su cuerpo, como cuando solo su guante emerge de un televisor o cuando su rostro aparece a través de una pared. Esta fluidez anatómica refleja el concepto junguiano de la sombra. Freddy representa literalmente el lado oscuro del inconsciente colectivo, capaz de asumir cualquier forma que provoque el máximo terror. Limitaciones fisiológicas y debilidades. A pesar de sus inmensos poderes, Freddy no es omnipotente. Su fisiología sobrenatural presenta limitaciones específicas. Confinamiento geográfico. Su influencia está principalmente limitada a Springwood, lo que sugiere una conexión umbilical local con su muerte. Dependencia del miedo. Cuando sus víctimas superan su miedo, el poder de Freddy disminuye drásticamente. Esto representa una inversión de la relación parasitaria. Sin el alimento del miedo, Freddy se debilita. Vulnerabilidad al fuego. Irónicamente, a pesar de haber sido quemado vivo, Freddy mantiene un terror irracional al fuego que puede forzarlo a salir del reino de los sueños. Necesidad de reconocimiento. Si es completamente olvidado, Freddy pierde poder. Esta limitación sugiere que su existencia depende de una forma perversa de creencia colectiva.
Vulnerabilidad en el mundo real. Si es arrastrado a la realidad física, Freddy se vuelve mortal nuevamente, sujeto a las mismas fragilidades que cualquier ser humano. Estas debilidades proporcionan una estructura narrativa crucial para la serie, estableciendo que incluso el más poderoso de los monstruos posee vulnerabilidades que pueden ser explotadas. Psicología abismal. La mente detrás del monstruo. La anatomía de Freddy no puede separarse de su psicología. Su comportamiento exhibe patrones consistentes con varias patologías. Sadismo patológico. Freddy no mata simplemente por necesidad, sino porque obtiene un placer genuino del sufrimiento. Sus elaboradas torturas psicológicas antes de matar demuestran hedonismo sádico, narcisismo maligno. Su sentido del humor macabro y los juegos de palabras durante los asesinatos revelan un ego inflado y una necesidad de ser admirado, aunque sea a través del terror. Fijación vengativa. Su persecución obstinada de los hijos de quienes lo mataron sugiere una incapacidad patológica para superar percepciones de injusticia. Voyerismo psíquico. Freddy demuestra placer al observar los miedos más íntimos de sus víctimas antes de atacarlas, lo que sugiere una forma perversa de voyerismo. Esta combinación de rasgos crea un perfil psicológico único en el panteón de los villanos del horror. Un depredador que no solo mata, sino que necesita saborear el terror de sus víctimas para una satisfacción completa. El legado genético, la descendencia de Freddy. Aunque es conocido principalmente como el destructor de vidas jóvenes, Freddy tuvo descendencia biológica. Durante su vida humana se casó con Loretta, con quien tuvo una hija, Catherine Krueger, más tarde conocida como Maggie Burroughs. La relación entre Freddy y su hija representa una de las subtramas más complejas de la franquicia. Catherine, Maggie, eventualmente se convierte en una de las pocas personas capaces de derrotar a Freddy de manera definitiva, lo que sugiere una inmunidad genética parcial a su influencia. También está el fascinante caso del bebé Freddy, visto en El Hijo de los Sueños. Esta manifestación infantil de Krueger, con la piel ya deformada, sugiere que su maldad era innata, no adquirida, una representación visual de la controvertida teoría de la maldad congénita. La singularidad de Freddy. ¿Por qué no usar máscara? Una decisión creativa crucial que diferencia a Freddy de otros íconos del slasher fue la elección deliberada de Wes Craven de no ocultar su rostro detrás de una máscara. Esta decisión tiene profundas implicaciones narrativas y simbólicas. Expresividad emocional. A diferencia de Jason o Michael Myers, Freddy muestra una amplia gama de expresiones faciales, desde la ira hasta el placer sádico, humanizándolo de una manera perturbadora. Confrontación con el horror. Las cicatrices expuestas obligan al espectador a enfrentar directamente la deformidad sin el distanciamiento que proporciona una máscara. Identidad ineludible. Freddy no puede ocultar quién es ni lo que ha sufrido. Sus cicatrices son un recordatorio constante tanto para él como para sus víctimas. Conexión personal. Su rostro expuesto permite una conexión visual directa con las víctimas, haciendo que el terror sea más íntimo y personal. Esta elección estética refleja la filosofía más amplia de Craven sobre el horror, que enfrentar directamente nuestros miedos, por más repulsivos que sean, es una parte esencial para superarlos. La anatomía de la derrota. ¿Cómo se mata una pesadilla? Los métodos para derrotar a Freddy han evolucionado a lo largo de la franquicia, cada uno revelando un aspecto diferente de su fisiología sobrenatural. Confrontación directa. Nancy Thompson descubrió que quitarle el poder emocional a Freddy, "no te tengo miedo", debilita su influencia, lo que sugiere una economía psíquica en su anatomía. Purificación espiritual. El entierro de los restos mortales de Freddy en suelo sagrado neutralizó temporalmente su poder, lo que indica que alguna conexión con su cuerpo físico original permanece. Liberación de las almas. Cuando las almas que Freddy consumió son liberadas, como en Dream Master, su anatomía sobrenatural literalmente se desintegra, lo que sugiere que estas almas forman parte de su estructura física en el reino de los sueños. Externalización y destrucción. Llevar a Freddy al mundo real y luego destruirlo físicamente funciona temporalmente, aunque su esencia siempre encuentra la manera de regresar. Olvido colectivo. Quizás el método más efectivo es borrar completamente la memoria de Freddy, cortando su conexión con el mundo de los vivos a través del olvido colectivo. Estas estrategias revelan que la verdadera anatomía de Freddy trasciende lo físico. Su existencia se sostiene por una compleja red de miedo, memoria y creencia. Conclusión. La verdadera inmortalidad de Freddy Krueger no reside solo en su capacidad de regresar película tras película, sino en cómo ha penetrado en la conciencia cultural colectiva. Su anatomía única, parte física, parte onírica, parte manifestación psicológica, creó un tipo completamente nuevo de monstruo cinematográfico.
Freddy representa el miedo en su forma más pura, no solo el miedo a la muerte, sino el miedo a que nuestros propios miedos puedan destruirnos. Su capacidad de transformar los sueños en pesadillas refleja ansiedades profundamente humanas sobre la vulnerabilidad de nuestra mente subconsciente. ¿Cómo ves tú a Freddy Krueger? ¿Un demonio sobrenatural? ¿Una manifestación psicológica del trauma colectivo? ¿O tal vez algo entre ambos? Comparte tu opinión en los comentarios abajo y no olvides suscribirte para más análisis de personajes icónicos del terror. Recuerda, cuando te duermas esta noche, en tus sueños, estarás en su mundo.